¿Qué tal? Mi nombre es Félix Carrillo, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Esta presentación corresponde a la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. El tema que aquí vamos a abordar es el tema de control estadístico de procesos, esto correspondiente a la unidad 4. Bien, vamos a pasar directamente a resolver ejercicios correspondientes a esta unidad con la finalidad de determinar si un proceso es estadísticamente estable o no. Bien, entonces pasamos al ejercicio para una mejor comprensión de este tema. El tema principal, control estadístico de procesos. El subtema en este caso es el 14.2, gráficas de control para la variación y la media. El ejemplo nos dice monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Nos pide elaborar la gráfica de rachas, gráfica de XR y gráfica XS, así como determinar si están bajo control estadístico. Muy bien, nos vamos entonces directamente a Minitab para resolver la gráfica de rachas. Para la gráfica de rachas nos vamos a estadística, seleccionamos herramientas de calidad, gráficas de corridas. Aquí en la columna individual colocamos onzas. En el tamaño subgrupo el ejercicio nos pide subgrupos de 5. Aceptamos. Muy bien, tenemos la gráfica por subgrupos de 5. Damos control E para sacar y comparar la gráfica individual. En este caso, tamaño de subgrupo sería 1. Esto para hacer una comparación de los puntos individuales y en subgrupos. Muy bien, tenemos las dos gráficas. Prácticamente en la primera gráfica se muestran los 150 puntos. Sí, es nada más observar el comportamiento de los 150 datos mostrados en el ejercicio a comparación de los subgrupos de 5, que en este caso serían 30 datos. Cada punto corresponde a la media de esos 5 datos tomados diarios, por lo que nada más son 30 muestras. En la primera gráfica, en los resultados del valor P, tenemos que no hay conglomerados, no hay tendencias ni oscilaciones. Esto porque el valor P correspondiente a estas pruebas es mayor que 0.05. E incluso el valor P aproximado para las mezclas es de 0.051, es mayor que 0.05, sin embargo está muy cercano a él. Esto quiere decir que existe la probabilidad de que existan mezclas. Al existir mezclas se dice que está la probabilidad en este caso de tener dos poblaciones en las cuales haya datos concentrados eh, arriba de la media y datos concentrados debajo de la media, ¿sí? Muy pocos datos en lo que es la media. En la siguiente gráfica, en la gráfica que nos pide el ejercicio, la gráfica de subgrupos de 5, a, los, a todos los puntos, a los 150 puntos mostrados en el ejercicio, lo que tenemos de este lado. Sin embargo, nada más los puntos azules en este caso es la media de esas 5 muestras diarias que fueron tomadas. Muy bien, tenemos los datos, los valores P. De igual forma no tenemos conglomerados, no tenemos tendencias ni oscilaciones. Esto porque el valor de P es mayor a 0.05. Tenemos un valor menor a 0.05
que es en este caso de las mezclas, es igual a 0.005. Con esto tenemos la evidencia suficiente para decir que existen mezclas, es decir, que existen dos poblaciones. Tenemos datos entonces concentrados arriba de la media y datos concentrados debajo de la media. ¿Sí? Esto es lo que nos dan como, em, como característica estas dos gráficas. Muy bien, continuamos entonces. Ahora el ejercicio de la gráfica XR. Para determinar la gráfica XR nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variable XR. Muy bien, aquí ponemos onzas, en tamaño de subgrupo son 5. Opciones de XR, nos vamos directamente a pruebas y dentro de pruebas nos arrojan una serie de criterios, ¿sí? Esos criterios nos sirven para determinar si un proceso es estadísticamente estable o no, ¿sí? Un ejemplo de ello nos dice K, el valor de K es cada recuadro tiene el valor de K correspondiente a cada criterio. Por ejemplo, el primero dice un punto mayor que K, es decir, mayor que 3 desviaciones estándar desde la línea central. Con este criterio podemos determinar que no es un proceso estadísticamente estable. ¿Sí? Prácticamente todos estos criterios es para determinar que un proceso no es estadísticamente estable. Esto es decir que un proceso no es estadísticamente estable si 9 puntos, K igual a 9, si 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. ¿Sí? Tampoco es un proceso estable cuando hay 6 puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes. Y así sucesivamente para cada criterio. Entonces vamos a seleccionar todos los criterios, aceptamos y aceptamos. Nos va a mostrar entonces la siguiente gráfica para determinar si el proceso es estable, estadísticamente estable, tomando en cuenta todos los criterios ya mencionados. Tenemos la gráfica de la media, ¿sí? Tenemos los límites de control inferior, límite de control superior y todos los valores, todos los datos están dentro de los rangos, ¿sí? No tenemos ningún punto fuera, por lo que decimos que es un proceso prácticamente estable. Todos estos no son especificaciones, únicamente son límites de control para la media y para el rango. De igual forma, el inferior, límite de control superior y la media del rango, los datos están concentrados en la media, no exceden los límites, por lo que tenemos un proceso estable en este caso. Podemos apoyarnos de igual forma con el asistente, nos vamos a gráficas de control, esto es para ver un poco más a detalle estos resultados ya obtenidos y una mejor comprensión, puesto que el asistente nos da un poco más de información. Bien, entonces esperamos a que salgan las llaves del asistente. Muy bien, aquí lo tenemos. Estamos con un tamaño de subgrupo de 8 o menos. El ejercicio nos pide 5. Es por ello que nos recomiendan la gráfica de XR. Al seleccionar columna de datos ponemos onzas. El tamaño de subgrupo son 5. Aquí en esta opción vamos a estimar a partir de los datos que existen y aceptamos.
Bien, aquí nos da un informe en forma de resumen. Nos dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR. Aquí tenemos la gráfica de la media del rango y ningún punto está fuera de los límites de control. Son las mismas gráficas, ninguna fuera de los límites de control, y son patrones de gráficas de cómo se pueden mostrar los diferentes resultados. Tenemos la tarjeta de informe de igual forma, es la que nos dice que el proceso es estable, que no necesitamos preocuparnos por los límites encontrados. Muy bien, de esta forma resolvimos la gráfica de XR. Ahora vamos a resolver la gráfica de XS. ¿Sí? Ahora el muestreo es de 10 por los mismos 30 días y vamos a determinar si está bajo control estadístico. Muy bien, tenemos aquí los datos correspondientes a este ejercicio que nos pide ya con muestra de 10. ¿Sí? Para la gráfica de XS nos vamos a estadística, gráficas de control, gráfica de variables y XS. Aquí en subgrupos nos vamos a onzas, perdón, aquí es onzas. En subgrupos, en lugar de 5 vamos a poner que son 10. Opciones de XR, nos vamos a pruebas y seleccionamos todos los criterios antes ya mencionados. Aceptamos y aceptamos. Muy bien, aquí tenemos la gráfica de la media y de la desviación estándar, y notamos que tenemos un punto fuera de los límites de control, ¿sí? Aquí nos dice que la muestra 8 falló, por lo que nos podemos dar cuenta que no es un proceso estadísticamente estable, puesto que tenemos un valor fuera de los límites de control en lo que es la media. En la desviación estándar tenemos un punto muy cercano, pero sin embargo está dentro, ¿sí? Límite de control inferior, límite de control superior para la desviación estándar, y los datos se encuentran dentro de especificación. Sin embargo, en lo que es la media tenemos un dato fuera de los límites de control. Podemos verlo también con el asistente, gráfica de control. En este caso son más de 8 puntos los que nos pide el subgrupo, ¿sí? Por lo que es recomendable o nos recomiendan usar la gráfica XS. La gráfica XR era para subgrupos de 8 o menos, pero como son más, vamos a tomar la gráfica de XS. ¿Sí? Columna de datos, onzas, y tamaño de subgrupos son 10. Estimar a partir de los datos, y mira, aquí nos muestra ya el error, un subgrupo, que algo está mal, el subgrupo 8 por encima del límite de control superior. Y aquí nos dio la precaución de que algo no está bien con nuestro proceso. Y efectivamente, pues aquí realmente lo volvemos a demostrar. Aquí es la misma gráfica. Este punto es el que está fuera de los límites de control. Y aquí en comentarios nos lo dice. La media del proceso pudiera no estar estable. Un subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Muy bien. Eh, de este lado son las mismas posibles gráficas que pueden ser mostradas. Esta se parece mucho a la de fuera de control excesivo, puesto que tenemos un dato fuera de los límites de control en la media. Y la tarjeta de informe, donde igual nos va a decir que tenemos un punto fuera fuera de los límites de control y que es un proceso no estable. Muy bien, entonces conclusión. En las primeras dos gráficas X, la gráfica de rachas y la XR, se puede decir que tenemos un control estadístico estable. Sin embargo, en la XS no tenemos un control de proceso estable.
Muy bien, después de haber dado la conclusión del ejercicio anterior, vamos a resolver el siguiente ejercicio dentro del mismo subtema gráficas de control para la variación y la media. Ejemplo, llenado de latas de atún 740 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Nos pide de igual forma elaborar gráficas de rachas y gráfica de XR, esto con un grupo de 8 muestras. Nos pide la gráfica de XS, pero con un muestreo de 15 unidades. Muy bien, nos trasladamos entonces a mitad para la gráfica de rachas. Muy bien, tenemos aquí los datos correspondientes al peso del atún. El primer día tomó 8 muestras, el segundo día 8 muestras y así sucesivamente durante los 30 días. Gráfica de rachas. Nos vamos a estadística, herramientas de calidad, gráficas de corrida. Una columna individual, el peso del atún, tamaño del subgrupo son 8. Aceptamos. Y muy bien, aquí tenemos en subgrupos de 8. Vamos a compararla, control E, con los datos individuales. Bien, tenemos la comparación de estas dos gráficas. Estos son los 240 puntos, ¿sí? Eh, y estos son los 30 puntos en lo cual cada uno es la media de los 8 muestreos tomados diariamente. Aquí únicamente se reflejan todos los puntos eh, tomados individuales, un total de 240 puntos. Muy bien, nos muestran los valores P, que son los valores más importantes, que no tenemos conglomerado, no tenemos mezclas, no tenemos tendencias y no tenemos oscilaciones, puesto que el valor P en estas pruebas son mayores a 0.05. Bien, esta es la conclusión para la gráfica de los datos individuales. Y ahora nos vamos a revisar la gráfica de grupos de 8, que es como nos los pide el ejercicio. Todos esos puntos grises, comento, son prácticamente eh, los puntos individuales. Sin embargo, únicamente aquí he seleccionados en color azul la media de los 8 puntos correspondientes a las muestras diarias durante 30 días, es decir, 30 muestreos de 8 datos. Muy bien, no tenemos conglomerados, no tenemos mezclas, no tenemos tendencias, no tenemos oscilaciones, ¿sí? Los valores P correspondientes son mayores a nivel de significancia de 0.05. Este es el comportamiento de los datos en subgrupos de 8 y en este caso datos individuales. Nos vamos a la gráfica XR, que también nos pide el ejercicio. Nos vamos a estadística. Nos vamos a gráficas de control, gráficas de variable XR. Vamos a determinar si el proceso es estadísticamente estable o no. Aquí ponemos peso del atún, tamaño de los subgrupos es 8, son grupos de 8. Nos vamos a opciones de XR. Aquí en pruebas pues nos vamos a lo que son prácticamente los criterios, ¿sí? Estos criterios son para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable.
se dice que un proceso no es estadísticamente estable si un punto es mayor a 3 desviaciones estándar desde la línea central. De igual forma, se dice que un proceso no es estadísticamente estable si si hay 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Otro criterio más, se dice que un proceso no es estadísticamente estable si hay 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, ¿sí? K únicamente está representado por el valor que está al lado derecho. En este caso, K es 14, por lo que decimos que un proceso no es estadísticamente estable si 14 puntos consecutivos se encuentran alternando hacia arriba y hacia abajo, y así sucesivamente para todos los criterios. Aceptamos y aceptamos. Vamos a ver la gráfica que nos muestra aquí. Aquí tenemos la gráfica XR, eh, los límites de superior y límite de control inferior. Todos los datos están dentro de los límites, no tenemos ningún punto rojo, ningún punto fuera de control en lo que respecta a la media. Y en el rango de igual forma, el límite de control superior es de 2.057, límite de control inferior es de 0.15 y todos los datos se encuentran dentro de los límites mostrados. Esto quiere decir que tenemos un proceso estadísticamente estable. Podemos hacerlo con el asistente, gráficas de control, para tener un detalle más específico de estas gráficas. Sí, aquí con el asistente nos va a dar un panorama más abierto, más explícito. Muy bien, tenemos la barra XR, tamaño de subgrupo 8 o menos, en este caso son 8, pues por ello que es recomendable la gráfica XR. Bien, columna de datos, pesos de atún, tamaño constante para todos los subgrupos, en este caso son 8. Aquí estimar a partir de los datos, aceptamos. Y aquí nos entran los resultados. Muy bien, prácticamente estas son las mismas gráficas para la media y el rango. Ningún punto fuera de los límites de control. Y en comentarios nos dice que la media del proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR. ¿Sí? Aquí nos indica que es un proceso estable. Tenemos las siguientes gráficas que son las mismas para la media y el rango, ningún punto fuera de los límites de control, y tenemos patrones de tendencia de cómo se pueden comportar las diversas gráficas, ¿no? De acuerdo a los datos. Y en la tarjeta de informe, pues prácticamente nos da el resumen completo de las gráficas y de todas las posibles fallas que pudimos haber tenido en nuestro proceso. Muy bien, nos vamos entonces con la gráfica de XS. Ahora el muestreo es de 15 unidades y para ello tomamos el siguiente archivo, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos de 1 a la 15, que es la primer subgrupo de muestras, de 1 al 15 en el primer día y así sucesivamente. Entonces para la gráfica XS se recomienda cuando los grupos es mayor a 8.
vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variable y XS. Seleccionamos pesos de atún, tamaños de los subgrupos aquí son 15, opción de XS, pruebas, y seleccionamos todos los criterios que tenemos en esta ventana. Aceptamos y aceptamos. Muy bien, aquí nos da el resultado, gráfica de XS con los valores que tenemos, y tenemos un dato fuera de los límites de control. ¿Sí? En la muestra 8, aquí la muestra 8 falló en un punto. Todos los demás datos están dentro de los límites, sin embargo, uno de ellos está fuera de los límites, por lo que no es un proceso estadísticamente estable. Ok, lo podemos analizar también en lo que es la media. En la media no tenemos ningún punto fuera de los límites de control, sin embargo, en la desviación estándar sí tenemos un punto fuera de los límites de control. Podemos revisarlo con el asistente gráficas de control, y como son subgrupos mayores de 8 datos, en este caso 15, es por ello que se recomienda gráfica de XS, tamaño de un subgrupo mayor que 8, XS. Nos vamos a columna de datos, peso de atún, subgrupos son 15, estimar a partir de los datos, y aquí nos manda la precaución, nos dice que el subgrupo 8 en la gráfica S por encima del límite de control superior. ¿Sí? Desde ahí nos dice que algo anda mal en nuestro proceso, y lo confirmamos en esta gráfica, que es prácticamente la que ya revisamos anteriormente. De la media no tenemos los límites de control, sin embargo en los datos de la desviación estándar tenemos un punto fuera de los límites de control, y en comentarios nos lo dice: la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR. ¿Sí? Eso tomando en cuenta a la media. Sin embargo, en la desviación estándar se nos sale un punto fuera de control, pero en la media estamos cumpliendo. Muy bien, la siguiente es lo mismo, son patrones de tendencia de acuerdo a las gráficas que se nos pueden mostrar. Son las diversas gráficas en las que podemos encontrar graficadas nuestros datos. Tenemos aquí la desviación estándar fuera, ¿sí? Sin embargo la media está dentro de los límites de control. Y la tarjeta de informe es prácticamente, dice: la media del proceso de elaboración pudieran no ser estables. Aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Eso puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X barra, con lo cual resulta difícil la estabilidad de la media del proceso, ¿sí? Entonces, sí nos afecta al final de cuentas este punto fuera de los límites de control. Muy bien, entonces, en conclusión, la gráfica de rachas y la gráfica XR, decimos que están estadísticamente eh, dentro de control, de un proceso controlado. Sin embargo, la gráfica XS está fuera de los límites de control en un punto, por lo que es un proceso estadísticamente no estable. Muy bien, aquí concluyo el tema 14.2, gráficas de control para la variación y la media, y continuamos con el subtema 14.3.
3. Continuamos con el subtema 14.3, gráficas de control para atributos dentro del tema principal, control estadístico de procesos. De igual manera vamos a resolver un par de ejercicios correspondientes a este subtema. Tiene que ver con gráficas P y de igual forma nos apoyaremos con los diferentes criterios que existen para determinar si un proceso es estadísticamente estable o no. El primer ejemplo dice lo siguiente: desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, aquí nos muestra el ejercicio de los defectos por lotes, los cuales vamos a trasladar a Minitab para construir la gráfica P y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Los datos los tenemos aquí ya en Minitab y para realizar la gráfica P nos vamos a estadística, después gráficas de control, gráfica de atributos y P. En variables vamos a poner defectos y en tamaño de los subgrupos corresponde al tamaño del lote. En opciones de gráfica P nos vamos a ir a pruebas y dentro de las pruebas vamos a encontrar los diversos criterios existentes para determinar si un proceso es estadísticamente estable o no. Esto quiere decir que si se encuentra un punto mayor que 3 desviaciones estándar desde la línea central, el proceso no es estadísticamente estable. Ahora, tampoco un proceso puede ser estable si 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central son existentes, ¿sí? Un criterio más, 6 puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes. Si se encuentra esta condición, el proceso no es normal. Y por último, como último criterio, tenemos que un proceso no es estadísticamente estable si 14 puntos consecutivos están alternando hacia arriba y hacia abajo. Bien, estos son los criterios que si una gráfica presenta, eh, es automáticamente un proceso no estable hablando estadísticamente. Aceptamos y aceptamos. Esperamos que nos arroje la gráfica para ver las lecturas en cuanto a los puntos. Vamos a ver si alguno de ellos está fuera. Bien, aquí tenemos la gráfica P, perdón, por defectos, ¿sí? Aquí tenemos los límites, límite inferior, límite superior, límites de controles y tenemos puntos en rojo, ¿sí? Estos puntos no están fuera de los límites de controles, sin embargo, cumplen con algún criterio del cual nos dice que el proceso no es estadísticamente estable, ¿sí? Ya sea que esté fuera de los límites de control o que cumplan alguno de los criterios para que un proceso no sea estable. Nos indica el número 2 en eh, ambos límites, el 2 en el límite arriba y 2 en la parte de abajo de la media. Entonces, si nos vamos a ver los criterios
los criterios existentes correspondiente al número 2. ¿Sí? El número 2 dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Si cumple con esa característica, decimos que el proceso no es estadísticamente estable. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cumple con ese criterio, es un proceso no estable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cumple de igual forma con ese criterio, por lo que tenemos la evidencia suficiente para decir que es un proceso estadísticamente no estable. Bien, nos vamos al asistente si lo queremos ver de esta forma, la gráfica de control. Esto para tener información más detallada. Estamos esperando un poco para ver qué nos arroja el asistente. Muy bien, aquí lo tenemos. Nos vamos rápidamente a gráficas P. En columna de número de defectuosos ponemos defectos. En columna de tamaño de subgrupos, tamaño de lote. Estimar a partir de los datos. Y automáticamente ya nos da una precaución. Dice que el subgrupo 1 de 9 cambió en la proporción de elementos defectuosos y del 10 al 20 cambió en la proporción de elementos defectuosos. Ahí ya nos dice que algo no está bien, que tenemos defectos fuera de control y que el proceso no es estable. Y bien, prácticamente aquí nos los vuelve a confirmar. Dice la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos correspondiente a un 20% está fuera de control. Y aquí nos indica que no es un proceso estable, puesto que aquí hay un punto, otro punto, otro punto y otro punto. Son 4 puntos que cumplen con el criterio para decir que no es un proceso estadísticamente estable. Aquí tenemos la misma gráfica mostrando los mismos puntos prácticamente y la tarjeta de informe es donde nos da el aviso de que no es un proceso estable. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Este fue la solución al primer ejercicio del 14.3, gráficas de control por atributos. El siguiente ejercicio dice lo siguiente: considere un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, indique por cuál criterio no está. Muy bien, aquí tenemos los defectos. Vamos a pasarlos a Minitab. Aquí los tenemos. Y vamos a construir la gráfica P. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráfica de atributos, gráficas P. Aquí en variables vamos a poner los defectos. En tamaños de los subgrupos vamos a poner tamaño de lote. En opciones de gráfica, en pruebas vamos a seleccionar todos los criterios que anteriormente ya expliqué. Si la gráfica cumple con algunos de estos criterios, vamos a determinar que el proceso no es estadísticamente estable. Aceptamos y aceptamos. Vamos a ver qué resultado nos arroja ahora. Bien, gráficas P de defectos. Muy bien, no tenemos ningún punto fuera de los límites de control, ya sea en el inferior, en el superior,
ni tampoco tenemos puntos en rojo, el cual nos indicaría que está eh, cumpliendo con algún criterio de no estabilidad, por lo que concluimos en esta gráfica que el proceso es estadísticamente estable, ¿sí? Puesto que no hay ningún punto rojo fuera de los límites de control ni ningún punto que nos indique que cumple con algún criterio para decir que el proceso no es estable, por lo que concluimos que el proceso es estable en esta prueba. Lo confirmamos con el asistente, gráficas de control. Muy bien, aquí gráficas P, ya en lo que es el asistente. En columna de número de elementos defectuosos ponemos los defectos. En columna de tamaño de subgrupos, tamaño de lote. Para estimar a partir de los datos. No nos dio ningún aviso. Eso quiere decir que todo va bien. Aceptamos. Y tenemos la respuesta. Comentario. La proporción de elementos defectuosos es estable. Ningún subgrupo está fuera de control. Y aquí tenemos el indicador que sí es un proceso estadísticamente estable. Gráficamente lo vemos, ningún punto fuera de los límites y ningún punto cumple con los criterios antes mencionados para decir que no es estable. La gráfica nuevamente la tenemos más visible, ningún punto fuera de control y ningún punto cumple con los criterios para decir que no es estable. Y en la tarjeta de informe, la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Muy bien, entonces con esta conclusión nos vamos control E para revisar. Bueno, aquí ya no nos salió, era para revisar lo que son los criterios para que ninguno de estos puntos cumple con estos criterios para decir que no es un proceso estable. Por lo que gráficamente concluimos y tenemos la evidencia suficiente para decir que el proceso es estadísticamente estable. ¿Ok? Entonces, conclusión del primer ejercicio del tema 14.3, gráficas de control para atributos. Tenemos que el proceso no es estable, puesto que cumple con un criterio de no estabilidad. Y en el ejercicio 2 de este mismo subtema, todos los puntos están dentro de control y ninguno cumple con los criterios antes mencionados, por lo que se define que es un proceso estadísticamente estable. Muy bien, de esta forma concluyo lo que es el subtema 14.3, gráfica de control por atributos. Y a continuación les voy a presentar un proyecto en el cual llevo a cabo lo aprendido de esta unidad, el cual se titula eh, Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Y repito, aplicando lo que es el conocimiento adquirido en esta unidad 4. Bien, ahora les voy a presentar el siguiente proyecto. Corresponde a lo aprendido en esta unidad, la unidad 4, control estadístico de procesos. Prácticamente es llevar a cabo de forma práctica, aplicando los conocimientos estadísticos y poder determinar si un proceso es estable o no, tomando en cuenta los criterios de aceptación que se tienen para determinar
este tipo de procesos. Muy bien, el tema principal de mi proyecto es herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Como propósito principal y como objetivo es desarrollar los conocimientos obtenidos aplicándolos a la solución de problemas y proyectos laborales. Como les mencionaba, este proyecto está basado en en un problema que tenemos actualmente en la empresa donde estoy trabajando. Y ahora que estoy haciendo estos ejercicios correspondientes a control estadísticos, bueno, pues es una oportunidad de poder llevar a cabo de esta manera, estadísticamente, el proceso o el problema que ahorita tenemos en puerta. Les explico un poco acerca de este detalle, de este problema que tenemos en la planta, lo cual está plasmado en el siguiente ejercicio, de forma ejercicio. Herramientas estadísticas aplicados al campo laboral. Sellado débil en producto final. Actualmente tenemos líneas detenidas por problemas de sellado del pouch. En los últimos lotes se han reportado defectos de este tipo, lo cual ha provocado alarma al cliente, puesto que se están deteniendo los lotes y retrasando los envíos programados. Este problema fue detectado al momento de realizar la esterilización. Esto trae una gran pérdida a la organización, puesto que se tiene que pagar por las pruebas de esterilización y además el retrabajo que se tiene que realizar. ¿Sí? Entonces, todo el producto que ha sido rechazado nuevamente va a ser empacado y sellado con pouch nuevos, blister y tapas nuevas para que pueda pasar el proceso de esterilización. La empresa se puso en contacto con la esterilizadora para pedirle información acerca de cuántas piezas sufrían de sellado débil al momento de la esterilización, tomando en cuenta que están en lotes de 4.500 piezas. Construyó una gráfica de control para la proporción P de piezas defectuosas y determinaré también si el proceso está bajo control estadístico. Si no está bajo control estadístico, entonces señalaré e identificaré cuál es el criterio que aplica por el cual no está bajo control estadístico. Bien, tenemos los siguientes defectos por lotes, ¿sí? Aquí tenemos 18, 19, 19, 18, 17, 19, 20, 19, 15, 13, 13, 14. Son los defectos por lotes. En total son 13. ¿Sí? Y bueno, al momento de pedirle la información a la esterilizadora, esto fue los datos que proporcionaron, ¿no?, a las personas encargadas. Simplemente pude recabando ciertos datos para poder o poder acomodar de forma estadística lo que ahorita está sucediendo en nuestra planta. Muy bien, entonces, y a revisar si está bajo control estadístico. Gráfica P. Pasamos estos datos a Minitab. Aquí los tenemos. Muy bien. Veamos, en total, son 13 muestras, ¿sí? La cantidad de defectos por lote, 4.500 por lote. Y para la gráfica P nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y seleccionamos P. Que esperamos que nos arroje el resultado. Bueno, primero va a ser la ventana para poner las opciones, la variable sería defectos, tamaño de subgrupos, tamaño de lote y las opciones de gráfica P. Aquí más que nada en las pruebas
vamos a encontrar los diferentes criterios existentes que nos van a determinar si un proceso es estadísticamente estable. En este caso, si este proceso que estamos evaluando es estable o no. Un punto mayor que 3 desviaciones estándar desde la línea central. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. Y 14 puntos consecutivos, alternando hacia arriba y hacia abajo. Todos estos son criterios de los cuales me van a determinar que mi proceso no es estadísticamente normal. Si dentro de los puntos de la gráfica hay una tendencia a que cumpla con estos criterios, vamos a tener un proceso que no es normal. Entonces aceptamos nuevamente y vamos a ver entonces el resultado mostrado en la gráfica que nos va a determinar si es estable o no nuestro proceso hablando estadísticamente. Bien, wow, aquí tenemos resultado. Tenemos los límites, límite superior, límite inferior y todos los puntos mostrados, todos los puntos están dentro de los límites de confianza, ¿sí? Entonces, por esa parte decimos que el proceso es estable, pero, pero encontramos un punto rojo, ¿sí? La muestra 9. Este punto rojo nos indica que aquí tenemos un problema y nos está mostrando el número 2, ¿sí? Esto quiere decir que si nos vamos a los criterios y buscamos el criterio número 2, nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Si ese criterio se cumple, que en este caso sí se cumple, que nos lo está señalando, que la gráfica está cumpliendo con el punto número 2, con el criterio número 2 en el cual hay 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. ¿Sí? Entonces, al, al cumplir con ese criterio, tenemos la evidencia suficiente para decir que no tenemos un proceso estadísticamente estable, a pesar de que todos los dentro de los límites de confianza tenemos una condición de la cual el criterio nos hace ver que 9 puntos consecutivos, ¿sí? Eh, en la misma, eh, nos dice el ejercicio, eh, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central no es un proceso estable. Entonces aquí se cumple. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos en el mismo lado de la línea central. No es un proceso estadísticamente estable. Muy bien. En el asistente lo podemos ver también. Vamos a revisarlo para sacar mayores detalles y dar por concluido este proyecto. Ok, nos vamos a gráficas P, columna de número de elementos defectuosos son los defectos y columna de tamaño de subgrupos son tamaño de lote. Estimar a partir de los datos. Efectivamente, aquí nos da ya el problema que tenemos. Dice que 1 al 9 cambio en la proporción de elementos defectuosos. ¿Sí? Ahí ya nos arrojó el problema visto en la gráfica y lo vamos a analizar más a detalle aquí.
Bien, aquí lo tenemos, nos dice que el proceso no es estable, aquí nos los marca, aquí está la marca de que no es estable y nos tiene como el comentario de que la proporción de elemento defectuoso pudiera no ser estable. Un subgrupo, que equivale al 7.7%, está fuera de control, ¿sí? Que viene siendo prácticamente este punto, puesto que cumple con los 9 puntos en el mismo lado de la línea central. Aquí lo tenemos igual gráficamente, 9 puntos en el mismo lado de la línea central. Es un criterio que determina que el proceso no es estadísticamente estable. Tarjeta de informe. La proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. ¿Ok? Tenemos un punto de color rojo, el cual indica que cumple con el criterio de 9 puntos, por lo que concluimos que nuestro proceso no es estadísticamente estable. Bien, de esta forma doy por concluido este proyecto correspondiente a la unidad 4. De antemano agradezco la atención prestada. Muchas gracias.